Buenos días, cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Que lo tenga, digamos fuerte. Amén. Amén. Que lo tenga, digo fuerte, amén. Amén. Dice, hablando al apóstol Pablo, dice a la iglesia de Efeso, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Fíjate qué hermoso. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El versículo 11 dice: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate qué hermoso. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate qué hermoso es esto. Cuando hablamos, fíjate, cuando Efesios, el libro de Efesios menciona 4, y hablamos un poquito la semana pasada de esto, y a mí se me hace tan importante esto que si quisiera, siempre les pido que pongan atención, no quisiera que pusieran más atención. Fíjate, pero habla de 4 cosas. Habla de, Pablo da un llamado a guardar la humildad, la mansedumbre, soportándonos con paciencia, en amor, y mantener un vínculo de paz. Fíjate, cuando uno mira esta ordenanza de Pablo, y uno cuando tal vez sienta sus pies en una realidad, y yo por un momento cerraba mis ojos y me ponía a pensar, ¿qué tan difícil es o qué tan fácil es? Y yo te pido que te lo preguntes tú a ti mismo. O sea, ¿qué tan fácil es mantener ese vínculo de paz entre unos y otros? ¿Qué tan fácil es mantener ese concepto de humildad entre nosotros? ¿Qué tan fácil es poder soportarnos con paciencia unos con otros? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es vivir en amor unos con otros? O sea, y la verdad es que hay personas que son hermosas. La verdad es que hay personas que son lindas, que tienen un corazón precioso, que tienen una sangre tan liviana que te la puedes pasar horas y horas platicando con esas personas. Hay personas que se dan a querer y que te gusta, que realmente sientes un deleite visitarlos a sus casas o ser participante de sus vidas o simplemente tener una relación con ellos porque por lo lindo que son esas personas y qué tan fácil es guardar la unidad con ese tipo de personas y qué tan fácil es hablar con un carácter amoroso con esas personas y qué tan fácil es poder soportarnos unos a otros con ese tipo de personas, ¿no es cierto? O sea, si es una dulzura platicar con ellos, si es un anhelo, o sea, realmente te gusta el mirar cómo son tan pacientes, el mirar cómo son tan amables, tan lindas personas. O sea, es muy fácil guardar la unidad y la paciencia y la mansedumbre con ese tipo de personas. Pero ¿qué hay cuando tenemos personas que tienen un carácter pesadito? ¿Qué hay con aquellas personas que realmente vienen cargando del mundo y vienen a Cristo y vienen con un montón de que fueron lastimadas y que fueron abusadas y que siempre están a la defensiva, pensando en que les vas a lastimar y le das una palabra y te responden a la defensiva todo el tiempo? ¿Qué hay con aquellas personas que tienen un carácter tan pesado, tan difícil, que realmente es difícil convivir con ellos?
que hay con esas personas que realmente son todo el tiempo, están con un espíritu de lástima, con un espíritu que le dice cualquier cosa y se ofenden. Qué difícil es mantener ese espíritu de unidad con aquellas personas que son orgullosas y vanagloriosas, que son déspotas, que tienes que traer, que es difícil compartir un tiempo con ellos porque son déspotas, porque son orgullosos, porque no les puedes decir nada, porque no hay una plática, porque todos lo saben, porque es difícil mantener una relación con ellos. Fíjate. Pero cuando yo me doy cuenta, o sea, qué difícil es. Bueno, es bien fácil cuando mantener la unidad, cuando Pablo da una enseñanza y dice, ¿sabes qué? Mantén la unidad en la iglesia. Pero la realidad es que es bien fácil cuando son personas lindas. Pero qué difícil es cuando son personas muy difíciles de carácter. Ahora, cuando yo me doy cuenta, aquí estamos hablando de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de paz, de amor. Y cuando miramos esto, no hablamos de otra cosa más que los frutos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de los frutos del Espíritu Santo, que ya hemos hablado de esto, y nos damos cuenta que no hay ninguna forma de que uno pueda conseguir esos frutos a menos de que haya una relación con Dios. Entonces me abre el entendimiento y me hace entender, o sea, lo importante. O sea, yo te hacía una pregunta y sí quisiera que te la preguntaras: ¿qué tan difícil es tratar ciertas personas? Y si tu respuesta es, no es tan fácil, o es un poco difícil, entonces la segunda, la conclusión de eso sería, si son frutos del Espíritu Santo, entonces inconscientemente es como si Dios nos dijera la necesidad de nuestro corazón, la necesidad de ser transformados por el poder de Dios, para que dentro de nosotros fluyan los frutos del Espíritu Santo, para que podamos sobrellevar todas las cosas. Entonces, si hay situaciones donde se me hace difícil tratar a estas personas, no es otra cosa más que el llamado de Dios a una voz de alarma que me dice la tremenda necesidad que tengo de que los frutos del Espíritu Santo fluyan en mi vida para que yo pueda soportar a esas personas. Fíjate, tremendo. O sea, porque la realidad es de que nosotros queremos cambiar a todo el mundo. Pero el cambio lo hace Dios. O sea, queremos que las personas sean bien a todo dar y sean bien lindas para que podamos sobrellevar las situaciones con ellos. Pero ¿qué hay si es pura gente que viene lastimada y que viene totalmente hecha pedazos y con un carácter hecho pedazos con nosotros? Entonces, se necesita que haya una transformación del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos lidiar con ese tipo de caracteres. Fíjate. Fíjate cómo Pablo hablando a los Efesios, bueno, antes de comenzar, fíjate, yo puse a investigar qué es unidad. Y la unidad me habla del diccionario, dice, unidad es la propiedad de todo ser sin que la esencia se altere o se destruya. Esa es la unidad. Es la propiedad de todo ser sin que la esencia de eso se altere o se destruya. Eso es unidad. Y uno echa a volar su imaginación un poquito y uno mira que hay unidades. ¿Qué es una unidad? ¿O qué es lo que Pablo quiere que aquí? Bueno, yo recuerdo que nosotros ahí en Guadalajara íbamos a la unidad deportiva. Y cuando me pongo a pensar en que íbamos a la unidad deportiva, pues es la unidad deportiva. Yo recuerdo que había alberca, que había cancha de básquet, cancha de fútbol, había un gimnasio. O sea, era la unidad deportiva. Estaban todos los utensilios, todo lo que se necesitaba para que un deportista pudiera entrenar. Fíjate, está la unidad de cuidados intensivos. Y cuando uno mira la unidad de cuidados intensivos, realmente para que realmente sea unidad de cuidados intensivos, realmente tienes que llegar y tiene que haber un montón de utensilios y un montón de cosas, que realmente un montón de cosas que se requieren para que la unidad de cuidados intensivos fluya sin ningún problema y para que pueda atender a un montón de personas. Entonces cuando hablamos de ese punto, la iglesia es la unidad. Es la unidad del cuerpo de Cristo. Es un montón de personas de diferentes edades, diferentes tipos sociales, de diferentes países que conforman la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, y para que sea el cuerpo de Cristo se necesita que sea unidad. O sea, no puede ser la unidad deportiva si faltan cosas que un deportista necesita.
No puede ser la unidad de cuidados intensivos si no hay una camilla, si no hay un quirófano. No sé, no puede ser la unidad de cuerpo policíaco si no hay patrullas. O sea, estamos hablando de que cada persona, cada utensilio que forma parte de esa unidad es sumamente indispensable y eso forma la unidad. Entonces cuando Pablo habla de la unidad en Cristo, o sea, habla de la unidad que es el cuerpo de Cristo, o sea, nos enseña y nos deja entender que nosotros somos parte indispensable de un cuerpo. O sea, y yo quiero que me entiendas, tú y yo somos partes indispensables del cuerpo de Cristo, o sea, formamos el cuerpo de Cristo. Fíjate, entonces cuando Pablo empieza hablando de la unidad de la iglesia y del propósito que Dios quiere que seamos uno en Cristo, fíjate cómo empieza en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor. Y aquí es algo precioso porque me pongo a pensar, fíjate qué forma de comenzar la carta, qué forma de comenzar hablando de la unidad. Yo, Pablo, pues, preso en el Señor. O sea, preso en el Señor. Se cree que cuando Pablo escribió la carta de Efeso, le escribió junto con la carta de los Colosenses y le escribió cuando estaba preso en Roma. Entonces, preso en Roma, escribe una carta, ya habla de unidad, dice, yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. O sea, yo estoy preso. Yo estoy preso, pero no porque estoy preso, estoy separado del cuerpo de Cristo. O sea, tal vez no puedo asistir a las reuniones, no puedo ser parte de la oración, no puedo seguir predicando porque estoy preso. Pero yo quiero que entiendan de que yo preso en el Señor, o sea, no soy separado del cuerpo de Cristo. O sea, soy una unidad en el cuerpo de Cristo donde aunque esté alejado y aunque no pueda, o sea, soy parte del cuerpo. Y aquí me llama la atención algo porque Pablo estaba preso, pero sin embargo él sabía que era parte del cuerpo de Cristo. O sea, cuando estaba afuera predicaba, cuando estaba afuera enseñaba, cuando estaba afuera servía a los hermanos, hacía todo lo posible para que la iglesia creciera, se desarrollara, para que la iglesia se edificara, y él utilizaba todos los recursos para él edificar la iglesia. Cuando él estaba afuera, pero estando dentro, no puede hacerlo, pero él se integra todavía y se integra como parte del cuerpo de Cristo y es parte del cuerpo de Cristo. Aquí es algo tremendo porque muchas veces nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero no nos integramos. O sea, estamos en la iglesia, pero no nos sentimos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero no nos sentimos parte del cuerpo de Cristo. O sea, tal vez estamos aquí y somos parte de esto, pero no nos sentimos parte de esto. Entonces, no nos sentimos, por lo tanto, si no nos sentimos, entonces es muy posible que no edifiquemos junto con los demás. Aunque seamos parte. Tal vez simplemente porque siento que no quepo. Tal vez porque siento que no soy indispensable. Tal vez porque siento que no me hallo. Es porque tal vez siento que no quepo, y tal vez eso inconscientemente provoca que cuando tengamos reuniones o salidas o cosas así, no participes. Entonces salimos a una salida y no participas, vamos a cierto evento y no vas, organizamos ciertas cosas y no te involucras. O sea, tratamos de que te hagas participante de algo y no te involucras, y tal vez no te involucras porque inconscientemente sientes que no eres parte de. Fíjate qué tremendo. Entonces, Pablo da una enseñanza y dice, ¿sabes qué? O sea, si ustedes lo que están en Efeso, si por alguna razón tú estás en la iglesia y eres participante de la iglesia y vas, y tal vez no te sientes parte de la iglesia, yo quiero que entiendas que yo preso en el Señor, soy parte de la iglesia. No puedo predicar, no puedo enseñar, no puedo edificar la iglesia como yo quisiera, como me fue llamado, pero no puedo, pero soy parte de esa iglesia. Fíjate qué tremendo. Entonces, cuando no nos sentimos parte de algo, entonces es muy posible que no tiremos. O sea, si no me siento parte de esto, pues no me importa mucho si voy o no voy. O sea, si no quepo, siento como que no quepo, entonces como que no hago falta. Pero cuando entendemos que somos parte de la unidad del cuerpo de Cristo, entonces quiero que entiendas de que tú eres bien indispensable
en la obra del Señor. Aunque tal vez tú piensas que no faltas, aunque tal vez tú piensas que si no vienes a nadie le interesa, que esa tía se quede vacía. O sea, yo quiero que entiendas de que en la unidad del cuerpo de Cristo eres sumamente indispensable y es importante que te sientas parte del cuerpo. Fíjate, dice, yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es un vínculo de paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Y aquí es algo precioso porque nos habla de un llamamiento. Dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Fíjate. Bueno, el versículo 13 dice, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Para edificar el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados ¿para qué? Para edificar y ser edificados. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que le lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces hay un llamamiento, hay una vocación, un llamamiento a la que fuimos llamados. Ahora, entonces llego a entender por qué Pablo menciona 5 palabras importantes: humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. Fíjate, ¿por qué Pablo enseña eso? Bueno, porque hay una vocación a la que fuimos llamados. Porque hay una vocación a la que fuimos llamados. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la estatura perfecta, a la plenitud de Cristo. Entonces, cuando llegamos a entender eso, cuando llegamos a entender que, que el que empieza la obra la va a terminar, que no soy yo el que hace las cosas, sino es el Espíritu Santo el que te llamó, y Él es el que eventualmente te llamó y te va a ir perfeccionando. ¿Hasta dónde? Hasta la estatura perfecta, hasta que sea levantado juntamente con Cristo. Entonces, si llegamos a entender eso, entonces podemos entender por qué Pablo pone 5 palabras claves: humildad, mansedumbre, paz, amor, paciencia. Bueno, ¿por qué? Bueno, fíjate qué tremendo. Porque es Él el que hace el trabajo. Porque fíjate qué tremendo. Cuando yo me pongo a pensar en eso, me pongo a pensar que ¿a cuántas personas yo no defraudé? ¿A cuántas personas no lastimé? ¿Cuántas personas realmente pusieron su confianza en mí y les fallé? ¿Cuántas personas realmente mi testimonio hizo que se alejaran de la iglesia y que nunca más regresaran? O sea, ¿cuántas personas pusieron sus ojos en mí y miraron mi testimonio, y miraron mi conducta, y tal vez esperando algo, se dieron cuenta que no podía? Pero fíjate, y tal vez desilusionó a muchas personas, y tal vez lastimé a muchas personas, y tal vez ofendí, o tal vez la gente esperaba mucho más de mí, pero sin embargo no lo encontró. Pero fíjate, pero el que empieza la buena obra la termina. O sea, el que empieza la obra la termina. O sea que durante mucho tiempo tal vez me llevó, o sea, no llegué a ser pastor de la noche a la mañana. Me llegó cerca de 17 años ser pastor. Me llegó cerca de 17 años donde hubo un crecimiento, fue un tiempo de niñez, un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez, un tiempo de caídas y falladas, un tiempo de ánimos, de desánimos y echarle ganas. Pero fue un tiempo donde tal vez
la gente esperaba mucho de mí, sin embargo le fallé, y esa gente que le fallé posiblemente se alejó y se quedó con un concepto de mí de que qué falso era. Pero el punto es que yo iba en un propósito de transformación. Fíjate qué tremendo. Entonces, y cuando yo miro esto, o sea, si alguien fue humilde, si alguien fue manso, si alguien tuvo paciencia conmigo, si alguien realmente me trató en amor, y si alguien tuvo paciencia y paz conmigo, fue Dios. ¿Por qué? Bueno, porque llegó a entender que había un propósito de transformación que iba camino, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la plenitud de Cristo. Fíjate qué precioso. Entonces, cuando uno llega a esto, ¿por qué no podemos soportarnos unos a otros? ¿Por qué no puedo soportar tu mal carácter? ¿Por qué no puedo soportar o sea, yo quisiera un montón de cosas. ¿Qué quisiera yo? Bueno, yo quisiera verlo bien fuertes en Dios. Yo quisiera que nadie llegue a la tarde. Yo quisiera ver un anhelo de crecimiento en ustedes. Yo quisiera que agarraran la palabra y la pusieran por obra y se enamoraran de Dios. Yo quisiera que tuvieras un anhelo de trabajar aquí en la iglesia y de que esto creciera y que hubiera un anhelo en ti. O sea, yo quisiera eso. Y tal vez a algunos les digo algunas cosas, ¿por qué no hacemos esto y esto? Y cuando me doy cuenta que no llegan o que no lo hacen, y me doy cuenta que tal vez no hay tanto interés, o sea, ¿por qué puedo soportar eso? Bueno, puedo soportarlo, ¿por qué? Porque yo entiendo que vamos en un camino de transformación. Porque yo entiendo que cuando Dios me dice, cuando Pablo me dice a través, cuando Dios me dice a través del apóstol Pablo, me dice, ¿sabes qué? Ten paciencia, ten mansedumbre, mantén el vínculo de paz, o sea, no te metas en problemas. O sea, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es el fundamento? Porque es muy fácil decir, no te molestes como te gritan. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Tiene un carácter pesadito, pero sé paciente. Y tú dices, paciente, sopórtalo tú. O sea, que cuando simplemente le dices a alguien y, no quiero. Tú dices, pero ¿cómo? Bueno, entiéndelo, sé paciente. Ten un concepto de mansedumbre. Tal vez quisieras tener problemas con él y decir, ¿sabes qué? Si no quiere que se vaya. Pero no, o sea, mantén un vínculo de paz. O sea, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que uno puede llegar a entender? Bueno, para poder hacer eso, porque es muy fácil decir, llévatela bien, pero si no llegas a entender que vas en un proceso de transformación, que esa persona que tal vez tiene un carácter difícil, que tal vez contesta mal, que tal vez no tiene tantas ganas de servir, que tal vez tú esperas mucho y recibes poco, pero si te das cuenta que el que comenzó la buena obra la terminará, entonces puedes tener más paciencia. Que si te das cuenta que exactamente como esa persona está en un tiempo de tu vida, tú estuviste. Y que así como tú tal vez te sientes como que, ¿qué pasó? Así tú hiciste que mucha gente sintiera. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez tenías una niñez, eras un niño en Dios y no podías discernir muchas cosas y no podías afirmarte. Y tal vez en el fondo las personas querían que tú te afirmaras y no te afirmabas. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque estabas en un proceso de transformación, pero significa que puedes soportar y que puedes entender su mal carácter, sus berrinches de niño. ¿Por qué? Bueno, porque vamos en un proceso de transformación. ¿Sí lo podemos entender? O sea, porque es muy fácil simplemente, hola, ¿cómo estás? Bueno, no me saludó. Bueno, es un niño. Y te enojas tú, niño, también tú. Bueno, ¿cómo se llama? Te dije que trajiste las sodas y no trajiste, que trajeras Pepsi y trajiste cocas. Bueno, se enoja ella y te enojas tú, niño, él, niño, tú. O sea, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo podemos soportarnos? Bueno, entendiendo que ese camino que tú comenzaste, también yo lo comencé. Y que tuvieron paciencia. Y que Dios tuvo paciencia, y que Dios tuvo mansedumbre, y que Dios mantuvo un vínculo de paz conmigo, y que Dios me trató con paciencia y con amor, esperando una transformación, y que eventualmente la transformación se fue dando hasta que ahora soy predicador de su palabra. Fíjate, yo les platiqué, y se los he dicho varias veces, la vez que estaba llorando en el altar,
y llorando en el altar, y era sincero al llorar en el altar, porque yo quería servirlo, pero el otro día estaba tomando con mis amigos, y yo recuerdo que un hermano me miró y me dijo, qué hipócrita es ese hermano, y ya no quiso saber de mí, ya no quiso saber ni de mí ni de la iglesia. Puros hipócritas ahí, sí, pero él se fue de la iglesia y él se perdió, y yo fui en un proceso de transformación. ¿Era sincero al jugar con mis amigos? Sí. ¿Era sincero al jugar con Dios? Sí. No era un hipócrita, estaba en un proceso de transformación y de crecimiento. Tal vez en el fondo, yo recuerdo que el pastor me decía, ayúdame Víctor para ciertas cosas, y sí, yo llego ahí, y no llegaba. ¿Y qué pasó? No tuve tiempo. Mañana, amigo, mañana. Tampoco llegaba. ¿Qué pasó? Bueno, esperaban de mí, pero no había madurez, pero no había conocimiento. Entonces cuando Pablo dice, bueno, hay una razón, o sea, no solamente te pido que mantengan la humildad y la mansedumbre, ni que se soporten, ni que se traten en un vínculo de paz, ni que se traten en amor, que se hablen con cariño y con palabras tiernas. O sea, no solamente te digo que lo hagas, sino te doy una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el que comenzó la buena obra, la terminará. Porque esa persona que tal vez esperas algunas cosas, eventualmente seguirá siendo transformado y seguirá siendo transformado y llegará a un punto donde eventualmente llegue a entender las cosas y la visión que tenemos y ahora pueda hacer las cosas que tal vez algún día tú querías. Fíjate qué tremendo. Entonces es Dios. O sea, si uno llega a entender eso me abre el entendimiento, porque si yo llego a entender esto, entonces es muy difícil que yo juzgue a la demás gente. Entonces es muy difícil que yo me ponga en pleito con la persona que no entiendo. ¿Por qué? Bueno, porque está en un proceso de transformación. Quisiera que fuera fiel. Quisiera que fuera bien atenta. Quisiera que cuando dijera algo lo hiciera. Quisiera que realmente anhelara. Y tal vez, y a veces me lo hace y a veces no. Bueno, pero va en un proceso de transformación, como en un tiempo yo también lo estuve, y como lo sigo estando. ¿Sí? Fíjate, dice, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, del vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, con que fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Aquí está algo precioso, porque dice, solícitos en guardar la unidad de la fe, en un mismo espíritu, en un vínculo de paz, en un cuerpo y en un espíritu. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, Cristo va, estamos esperando que Cristo venga, y Cristo va a levantar su iglesia, y cuando suene la trompeta te vas a dar cuenta realmente quién es la iglesia y quién no. O sea, hoy yo asumo que son iglesia, porque miro la transformación, porque miro su fe, porque miro, porque hay un testimonio, pero la realidad es que solo tú sabes si tú eres iglesia o no, porque podemos engañar a medio mundo, pero cuando suena la trompeta realmente se va a mirar lo que es y lo que no es. Fíjate, entonces dice que tenemos una misma esperanza. Y una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Y es una tremenda realidad. ¿Por qué? Porque tal vez podemos tener diferencias. Porque podemos tener... tú le vas a la Chiva y yo le voy a la América. A ti te gusta el rojo, a mí me gusta el blanco. Tú eres demócrata y yo soy republicano. Bueno, podemos tener un montón de diferencias. Podemos inclusive, a ti te gusta sentarte enfrente y atrás. Podemos tener un montón de diferencias, pero la realidad es que tenemos una misma esperanza. O sea, la realidad es que estamos aquí con el único propósito de que algún día el Señor va a venir por su iglesia y vamos a ser levantados y vamos a estar algún día para siempre con Él, ¿no es cierto? O sea, esa es mi esperanza. Y yo sé que es la tuya. O sea, podemos tener diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes. O sea,
un montón de cosas, pero tenemos algo muy en común. O sea, tenemos una misma esperanza. Algún día estamos esperando estar en la presencia de Dios para siempre. Fíjate que, entonces, somos llamados a una misma esperanza. Tenemos un Señor. Tenemos un Señor. No tenemos dos señores. O sea, para mí Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. Para mí Jesús es aquel que venció todo principado y potestad de la cruz del Calvario y me dio una herencia. Ese es mi Señor, a ese sirvo. Yo soy siervo de mi Señor. Yo le rindo honra y gloria a Él, porque Él es mi Señor. Fíjate, y yo sé que es tuyo también. Tú no tienes otro Señor. O sea, el mismo Jesús, el mismo Dios, Jesús que murió por mí, murió por ti. El mismo Jesús que venció toda principado y toda potestad para darte una herencia a ti, también me la va a dar a mí. O sea, es un mismo Señor. Podemos tener diferentes caracteres, diferentes cosas, pero mantenemos una unidad en la fe. En Cristo Jesús tenemos un mismo Señor. Tenemos una misma fe. Sí. Tal vez tenemos... Hay cerca de 3.000 denominaciones cristianas. Pero fíjate, y podemos tener ciertas diferencias en algunas cosas, pero la verdad es que mantenemos la fe en Cristo Jesús. Entendemos que Él es el único camino, la única verdad y la única fuente de vida. O sea, no nos mostramos a otra imagen, no buscamos otras opciones. O sea, sabemos y entendemos, todos los que somos parte de la iglesia, algún día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nuestra fe está puesta en Él. Él es nuestra fe. ¿No es cierto? Fíjate, tenemos un solo bautismo. Y esa es una tremenda realidad, porque hay un solo bautismo que da una referencia de la transformación que tenemos en nuestra vida. O sea, todos fuimos bautizados en Cristo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bueno, la palabra bautismo significa sumersión, y mi vida está sumergida en Cristo. Yo pienso en Cristo, hablo de Cristo, como de Cristo, alabo a Cristo. O sea, mi vida es cristocéntrica. Yo estoy envuelto, estoy bautizado en Cristo. Y yo sé que tú también. Entonces tenemos un solo Dios. Un solo Dios. El yo soy, el Padre de todos. O sea, hay un Dios al que yo le digo, Padre mío. Y yo sé que ese mismo Dios tú le llamas Padre mío. Entonces significa que hay una relación de hermanos. Significa que ¿qué voy a hacer? Cuando yo te escucho decir Padre mío, te voy a decir, bueno, ¿qué pasó? Es el mío. Y me voy a echar reto contigo para ver ¿dónde se queda la fraternidad? No, o sea, el Padre es tu Padre y Dios es mi Padre. Entonces, la misma herencia que te da a ti es la misma herencia que me da a mí. Las mismas promesas que te da a ti son las mismas promesas que me da a mí. El mismo llamamiento que un día te hizo a ti es el mismo llamamiento que un día me hizo a mí. Y ¿sabes qué? Y en la casa donde tú vas a estar con Él, yo también voy a estar con Él en la misma casa, en el mismo lugar, adorándole por toda la eternidad. Fíjate. Entonces, cuando miramos todo el panorama de lo que Pablo enseña aquí, dice, te doy una razón por la cual andes en mansedumbre, en templanza. O sea, no solamente te digo, no hagas esto. O sea, te doy las razones y te doy los motivos para que tengas paciencia y para que tengas mansedumbre y para que guardes el vínculo de paz. ¿Cuál es ese punto, ese propósito? Bueno, que vamos en un proceso de transformación. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la perfección en Cristo Jesús. Algunos más, algunos menos. Unos más firmes, otros no. O sea, algunos en kinder, otros en primer grado. Otros ya enseñan, otros ya predican. Otros apenas están gateando. Unos crecen en 1 año, otros crecen en 20. Pero al final de cuentas es un proceso de transformación. O sea, todos quisiéramos que creciéramos todos al mismo tiempo. Pero hay personas que les dura mucho tiempo en crecer. Hay otras personas que se enamoran de Dios y crecen rápido. Bueno, pero ¿cómo podemos soportarnos? Bueno, si llegamos a entender que Él es el que hace la transformación y que vamos en un proceso de transformación, porque somos parte de un cuerpo, un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, una misma vocación, un mismo deseo, una misma esperanza. Fíjate qué hermoso. Fíjate,
Cuando dice, el versículo 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tiene que tremendo. O sea, aquí es algo precioso porque Dios repartió dones. O sea, el Espíritu Santo reparte dones. ¿Para qué? Bueno, para la edificación de la iglesia. Unos predican, otros enseñan, otros tienen la gracia de servir, otros bendicen con una sonrisa, con una palabra. O sea, todos somos parte de una unidad en el cuerpo de Cristo. Pero primero me llama la atención que cada don no es para el agradecimiento personal. O sea, si a ti te dejó hablar en lenguas, si tienes la gracia y el don de hablar en lenguas, qué hermoso es eso. Pero eso es para la edificación de la iglesia. Si Dios te ha revelado sus misterios, ¿para qué son? Bueno, esos misterios son para que lo compartas y para que la iglesia se edifique. Fíjate, en otras palabras, o sea, todos los dones que uno pueda tener en la iglesia no son para que simplemente la persona se vea la gloria y para que diga, wow, cómo Dios me usa y cómo Dios me toca. No, es para que la iglesia se edifique. Pero aquí está algo tremendo. Entonces significa que cada don y cada ministerio es muy, muy importante. Fíjate, aquí somos pocos todavía. Pero Dios va a repartir dones. Dios dijo que iba a levantar los pilares y que iba a repartir dones. Y cuando uno habla de dones es como tener, o sea, tal vez tú sientas que no haces mucho. Tal vez tú dices, bueno, es que yo estoy aquí y no hago mucho. Pero cuando hablamos de dones, los dones son para la edificación y los dones fluyen cuando se necesita el don. Es como tener una aseguranza de carro. Es como tener una aseguranza de carro y la estás pagando y ahí está, y pasan los años y nunca lo ocupas. Pero llega un punto donde tienes un accidente y te estampas, entonces qué bueno que tenías una aseguranza de carro, que tú cubre tus necesidades. Bueno, entonces, ¿cuándo se ocupó esa aseguranza? Bueno, se ocupó cuando te estampaste. Se ocupó cuando lo necesitaste. Fíjate qué tremendo. Entonces cada ministerio, o sea, tal vez pensamos que no son muy indispensables. Y yo quiero que me entiendas algo. Que tal vez por alguna razón piensas que no es muy indispensable. Pero si eres parte de la unidad del cuerpo de Cristo, eres muy, muy indispensable. Porque tal vez tú sientes que no haces mucho. Pero Dios provoca y da dones para la edificación de la iglesia. O sea, ¿cuándo se manifiesta? Bueno, cuando llegue su momento, o sea, te vas a encontrar con que alguien necesitaba una palabra de fortaleza y tú se la diste. Y tal vez estabas fortalecido y te sentías fortalecido, pero ¿para qué estar fortalecido? Bueno, es que llegó un momento donde alguien se acercó a tu vida y necesitó un poco de ti y se fortaleció a través de tu vida. Tal vez tú te guardas el testimonio y nadie te mira y tú dices, ¿para qué? Si nadie me mira y soy honesto y soy sincero y no hago tranzas y nadie me mira, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, Dios se da cuenta, pero cuando llegue su momento te vas a dar cuenta que ese testimonio bendijo una vida. O sea, cuando alguien ocupa una sonrisa, ahí va a estar tu sonrisa. Cuando alguien ocupa un abrazo, ahí va a estar tu abrazo. Cuando alguien necesite una palabra de esperanza, ahí va a estar la palabra de esperanza. Cuando alguien necesite una sanidad, se va a destapar el don de sanidad. Cuando alguien necesite profecía, se dará profecía. O sea, todos somos indispensables. Muy indispensables. ¿Tú crees que eres indispensable? Eres muy indispensable. Muy, muy, muy indispensable. Cuando llegues a darte cuenta lo indispensable que eres, tal vez cambies un poquito tu actitud. Yo recuerdo que alguien me dijo una vez, Víctor, cuando te sientas pastor, cuando te sientas y te la creas que eres pastor, entonces tu actitud va a cambiar. Entonces vas a tener más paciencia, vas a tener más un montón de cosas, virtudes.
Entonces vas a mirar las cosas de diferente manera, entonces vas a poder soportar, entonces simplemente te vas a dar, entonces vas a entender lo que es un pastorado. Cuando llegues a entender y cuando llegues a creerte que eres pastor, entonces tu actitud va a cambiar, y esa es una tremenda realidad. Porque cuando llegué a creerme pastor, cuando realmente me di cuenta que era pastor y que tenía una responsabilidad de enseñar, de discipular y de orar y de interceder, eso fue algo que totalmente cambió mi vida y mi forma de pensar. Me la creí. Cuando no me la creí, entonces tal vez no me importaban muchas cosas, pero cuando me la creí, todo el concepto cambió porque me di cuenta que era pastor. Gente, cuando tú te llegues a dar cuenta lo importante que tú eres, cuando te des cuenta de lo valioso que tú eres, que eres la unidad del cuerpo de Cristo, ¿qué eres? Bueno, más adelante Pablo dice, algunos son orejas, algunos son ojos, y dirá el ojo, bueno, porque soy ojo y no soy esto, no soy mano, no soy cuerpo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Todo el cuerpo es indispensable cualquier órgano del cuerpo en Cristo. Cuando te des cuenta de lo importante que eres, entonces posiblemente cambies tu manera de ser. Entonces posiblemente te des cuenta lo que puedes hacer y lo importante que eres y lo que vas a dar. Y el día que te des cuenta vas a empezar a activar y vas a empezar a querer trabajar y vas a poder motivar y vas a poder hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Bueno, porque te das cuenta de lo importante que eres y vas a querer que la obra de Cristo se edifique y se engrandezca. Si no llegas a entenderlo, entonces es muy posible que faltes cuando quieras. Si no llegas a entenderlo, es muy posible que llegues a lo que quieras. Si no llegas a entenderlo, entonces no te das cuenta, que una sonrisa no importa, y que un abrazo tampoco importa. Y que si aprendes, pues bien, y si no aprendes tampoco. Si te edificas bien, si no, pero el día que te des cuenta de lo importante que eres, vas a agarrar una palabra y te vas a dar cuenta que esa palabra es un tesoro y vas a quererla dar a alguien más porque eres importante. Entonces se empieza a edificar la iglesia. Entonces te vas a dar cuenta que no puedes simplemente tener un carácter arrogante con alguna persona que es un poco déspota. ¿Por qué? Bueno, porque llegas a entender que esa persona va a un camino de transformación y si tú contestas igual como te hablaron, entonces en lugar de edificar, destruyes. Entonces te vas a dar cuenta que tú vales y que tú no puedes simplemente ir tumbando y tumbando en lugar de edificar. Porque el llamado es edificar. Entonces llegas a darte cuenta que sí importa un abrazo, que sí importa una sonrisa, que sí importa un fuerte perdón de manos, que sí importa una palabra de afecto, que sí importa hablar con cariño y amor a la gente, que sí importa porque estás edificando. Fíjate, pero ¿por qué muchas veces no perdemos la paciencia? Somos arrogantes, nos enojamos fácilmente, no tenemos paciencia, no tenemos mansedumbre. Primeramente porque nos hace tanta falta el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y no podemos discernirlo, no podemos entenderlo. Y es tan fácil gritar, es tan fácil decir cosas, y lo único que tienes que entender es que esa actitud demuestra la tremenda necesidad de que el Espíritu Santo haga una transformación en tu vida y te llene de frutos que edifiquen su casa. Entonces ¿por qué pues explotamos tan fácilmente? ¿Por qué no tenemos paciencia? Bueno, porque no entendemos que el que hace la transformación es Él. Que la hizo en algún día conmigo y que me llamó a mí y he sido transformado. Y tristemente muchos esperaban mucho de mí y les fallé. Pero voy camino a transformación. Que antes no tenía anhelo, que antes no tenía ganas, que antes no me importaba servir, que antes no daba nada. Pero he sido edificando a tal grado de que ahora entiendo el propósito y conozco todo esto y ahora me doy y no me interesa. Bueno, entonces yo asumo que una persona que acaba de comenzar hace 3 meses puede tener el mismo anhelo, el mismo deseo y la misma ansiedad, el mismo anhelo de servir que tengo yo. No, yo tengo 20 años de Dios.
Yo he pasado muchas cosas en Dios. Entonces puedo asumir que esa persona que le dije que iba a servir y que no llega y que pero te dije, es que no te interesa. No, o sea, así era yo. O sea, entonces puedo tener paciencia. Entonces puedo entender las cosas. Entonces me doy cuenta que una palabra, que la paciencia edifica, que la paciencia edifica, que la mansedumbre edifica, o sea, entonces llego a entender, o sea, si la humildad edifica, si la mansedumbre edifica, si la paciencia y el amor edifican, entonces lo opuesto a eso es la arrogancia, la prepotencia, la impaciencia y el odio. Entonces, ¿cómo puedo pensar que con arrogancia voy a edificar? ¿Cómo voy a pensar que con prepotencia voy a edificar? ¿Cómo voy a pensar que con impaciencia voy a edificar? O sea, que con odio voy a edificar. O sea, ¿cómo voy a pensar que la iglesia, que la unidad de la iglesia se mantiene con eso? O sea, yo tengo que darme cuenta que la iglesia sin unidad se destruye. Que la iglesia sin unidad simplemente se destruye. Que una mala palabra, que un mal modo, o sea, simplemente la persona dice, ¿sabes qué? Pues no voy, punto. O sea, duramos tanto invitando a una persona a la iglesia, ven, vamos, tratamos de hacer que el Espíritu Santo haga algo en la vida de esa persona, y por fin llegó. Llega por fin, y después recibe un desprecio o una mala palabra, o un mal gesto. Y lo que por tanto tiempo el Espíritu Santo trató de edificar con un concepto de arrogancia, por falta de paciencia, por falta de mansedumbre, se quebró el propósito y después la persona no regresa hasta quién sabe cuándo. ¿Por qué? Bueno, entonces Pablo dice, entiendan que somos una unidad. Entiendan, pero tenemos que entender que es Dios el que hace la transformación, pero busquen la unidad en Cristo a través de los frutos del Espíritu Santo. O sea, busquen que los frutos del Espíritu Santo sean parte de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas edificar tu casa. Fíjate qué tremendo. Entonces me doy cuenta que una iglesia sin unidad se destruye. Y cuando uno se pone a pensar esto, me doy cuenta que hay un dicho que dicen, divide y conquistarás. Y es una verdad. Divide y vencerás. Es una tremenda verdad. O sea, ¿quieres tumbar la cabeza? Divide el cuerpo y tumba la cabeza. O sea, y eso se aplica en todos los conceptos. O sea, ¿quieres meter cizaña en una familia, en el hombre de la casa? Bueno, divide, mete conflicto en los hijos, divide y eventualmente vencerás. Igualmente en la iglesia, o sea, que haya conflictos, deja que la arrogancia, deja que la prepotencia, deja que la impaciencia, deja que el odio, deja que un mal gesto, un mal carácter, deja que sea parte de esto. Y te vas a dar cuenta del fruto que va a haber. Te vas a dar cuenta que las personas que más amamos y que anhelamos y que oramos para que lleguen, no llegarán. Y si llegan, se irán. Que tal vez en el fondo la gente en el mundo está sedienta, está hambrienta de un fruto que la iglesia le puede dar, pero tristemente la iglesia no tiene que darle de comer. O sea, pero porque no mantiene una unidad en Dios. Fíjate qué tremendo. Fíjate lo que dice. Dice, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate qué precioso está esto. Eso me lleva a entender algo. Fíjate, ¿qué hace la unidad? ¿Qué hace la unidad según estos versículos 12 y 13? ¿Qué hace la unidad? Bueno, la unidad te lleva a una vida de fe. Fíjate qué tremendo. ¿Qué hace la unidad? La unidad produce fe. ¿Qué hace la unidad? Te lleva al conocimiento, te llena de conocimiento en Dios. ¿Y qué hace la unidad? La unidad te lleva a la perfección en Dios.
En otras palabras, ¿qué es la unidad? Vamos a cambiar un poquito. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la unidad? Bueno, la unidad es mansedumbre, templanza, humildad, paciencia, amor. Entonces, ¿qué provoca la humildad? ¿Qué provoca la mansedumbre? ¿Qué provoca la paz? ¿Qué provoca el amor? Bueno, el amor, eso, la mansedumbre, la paciencia produce fe en el corazón de las personas. Produce conocimiento y produce que eventualmente hay una perfección en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque es un fruto del Espíritu Santo, porque es un testimonio que produce fe. Cuando tú miras a una persona que tiene un problema y en lugar de pegarle gritos y desesperarse, mantiene su fe y dice, gloria a Dios. ¿Qué te provoca? Bueno, te provoca fe, wow. Y te acuerdas. O sea, yo recuerdo al tío de mi hija, que muriéndose de cáncer y pegando de gritos, alababa a Dios con todo su corazón. O sea, yo recuerdo que su anhelo era estar cantando cantos, en medio de dolor y en medio de sufrimiento. Y eso provocó en mi fe. Yo recuerdo que a mi madre que no tenía ganas de ir a la iglesia, no tenía ganas de ir y me decía, ay, no tengo ganas de ir, tú no vayas. No, tengo que ir, tengo que ir. ¿Para qué vas? ¿No es que haga un día que? No importa. No, mijo, tengo que ir. Y eso, ¿qué provoca? Eso provoca fe. O sea, el mirar la actitud, el mirar la sonrisa, el mirar que te habla bien fuerte y contestas con algo apacible. ¿Qué provoca? Bueno, eventualmente eso te hace llevar al conocimiento de Cristo, eso provoca fe, eso provoca que el testimonio que Él tiene sea parte de tu vida y eventualmente eso te lleva a la perfección en Cristo Jesús. Eso, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, eso edifica la iglesia. Entonces sí tiene mucho que ver una mala palabra, sí tiene mucho que ver un mal gesto, sí tiene que ver el ser pacientes y saber soportarnos unos a otros, sí tiene que ver que te desprecien y que tú digas, ¿esto qué? Sí tiene que ver, por supuesto, porque eso refleja una madurez y eso eventualmente es lo que provoca que la iglesia se edifique. Fíjate qué tremendo. Algunos muy rápido, otros no. Quisiéramos que todos fuéramos rápidos en crecer, pero algunos vienen con una vida muy destrozada. Algunos venimos con una vida hecha pedazos, con hogares destruidos, con padres golpeadores, con gente abusiva que nos trató. Algunas mujeres vienen con esposos golpeadores, con esposos posesivos, machotes. ¿Cómo se llama? Que vienen a la iglesia esperando una palabra, que vienen a la iglesia esperando un consuelo, que vienen a la iglesia buscando una razón. Lo que menos ocupan es un desprecio. Lo que menos ocupan es un mal gesto. Lo que menos ocupan es una palabra fuera de lugar. ¿Sí? Fíjate, cuando hablamos de la unidad en Dios, me doy cuenta que hay algo que me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes. Se encuentra en el libro de Josué. Yo creo que el pueblo de Israel tuvo dos etapas gloriosas. Una fue la etapa del rey David, donde el pueblo caminaba como un solo hombre, donde a través de la vida de David, Israel fue edificado y caminó como un solo hombre, sirviendo a Dios con todo su corazón y viendo la unidad del Espíritu. Un Israel, un solo pueblo, con un solo Dios, con una fe, con un solo Señor, con una sola esperanza. Fue glorioso, creo que el tiempo de David fue algo glorioso. Dios levantó a un David para edificar su iglesia. Pero antes, el libro de Josué me habla de otra etapa gloriosa en Israel. Y el versículo, Josué 22, versículo 1.
voy a leer y va a ser un poquito extenso. Quiero que lo lean conmigo y que escuchen y entiendan. ¿Listos? ¿Ven? Dice: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo camino hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, dice, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio, al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndole Jehová les despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés había dado a Moisés posesión en Basán. Más a la otra dio Josué heredad entre sus hermanos al lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata y con oro, y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel de Silo, que es en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, el cual se había posesionado conforme al mandamiento de Jehová por conducto de Moisés. ¿De qué estamos hablando? Bueno, después, en el tiempo de Josué, Israel se transforma como un solo hombre. Y miramos que la primera batalla, que es contra Ahí, Israel pierde la batalla porque un hombre falla, desobedece el mandamiento. Pero después de eso parece que el pueblo entiende el propósito de Dios a través de la vida de Josué y deciden pelear como un solo hombre. Y empiezan a conquistar reinos y reinos y reinos. Y llega un punto donde conquistan todos los reinos, donde realmente conquistan lo que Josué les había dicho que conquistaran. Y cuando llegan a tener paz, Dios les da heredad a esas tres tribus, a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés, les da herencia de este lado del Jordán. Fíjate qué tremendo, ¿ok? Entonces, fueron las primeras ciudades que conquistaron. Y su herencia de Rubén, de Gad y de Manasés era de este lado del Jordán. ¿Ok? Pero dice, ¿sabes qué? Ustedes ya tienen herencia, pero esa herencia la conquistaron todos juntos. Ahora ustedes vayan con nosotros y conquistemos todos. Y cuando conquistemos todos y tengan paz, nuestros hermanos, entonces ustedes regresen a esta tierra. Entonces, pero la heredad de ellos era ¿dónde? De este lado del Jordán. Fíjate qué tremendo. Dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar grande de apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés: habían edificado un altar frente a las tierras de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Fíjate qué tremendo. O sea, llegan ellos, por fin tienen paz, les ayudan a sus hermanos a conquistar todos los reinos, tienen paz, y ahora dicen: ¿sabes qué? Ahora sí, nosotros vamos a regresar a nuestra posesión, a la heredad de este lado del Jordán. Pero cuando llegan y se posesionan del lado del Jordán, lo primero que hacen es que edifican un altar grande a la orilla del Jordán. Entonces se dan cuenta todos los demás y dicen: hey, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué están haciendo Gad y cómo se llama Manasés y Rubén? Que edificaron un altar. ¿Sabes qué? El juicio de Dios va a caer sobre ellos y después va a caer sobre nosotros. ¿Sabes qué? Vamos y peleemos contra ellos y tumbémoslo, porque se han olvidado de su Dios. Fíjate qué tremendo. Dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a las tierras de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel y los hijos de Rubén y los hijos de Gad
y la media tribu de Manasés en tierra de Galad, y de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel, cada uno de las cuales era jefe de casa de su padre entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta? Que prevaricáis contra el Dios de Israel, que apartaros hoy de seguir a Jehová, edificaron un altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de lo que no estamos aún limpios hasta este día? Por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis ahora de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis contra Jehová, y mañana se irá él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar a Jehová, altar, además del altar de Jehová vuestro Dios. ¿No acometió Acán de hacer la prevaricación en el anatema, y vino ira sobre la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en la iniquidad? O sea, ¿qué le están diciendo? ¿Por qué edificaron un altar? ¿Por qué se están volviendo en contra de Jehová? ¿Sabes qué? Si ustedes creen que la posesión de este lado del Jordán es mala, ¿sabes qué? Vénganse con nosotros, pero no se aparten de Jehová, porque la ira de Jehová va a venir sobre ustedes y después va a venir sobre nosotros. O sea, si ustedes quieren estar en el tabernáculo de nosotros, vénganse para acá. Y lo dice: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de millares de Israel. Fíjate qué tremendo. Dice: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue rebelión o prevaricación contra Jehová. No lo sabe hoy. Dice: si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para sacrificar, o para ofrecer ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Fíjate, dice: lo hicimos más bien, ¿para qué? Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte con Jehová? Y si vuestros hijos harían, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por tanto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea como testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él, con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte con Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto ni sacrificio, sino para que fuere testimonio entre nosotros y vosotros. Fíjate qué tremendo, ¿me entienden? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés tuvieron posesión de este lado del Jordán, pero llegaron a un punto donde regresaron a la herencia que les habían dado y se dieron cuenta que aquí estaba 2 tribus y media y aquí estaban todas las demás tribus y que los separaba el Jordán. ¿Y qué decidieron hacer ellos? Bueno, decidieron levantar un altar y los quisieron matar, los quisieron hacer guerra. Pero ellos dijeron: no, o sea, este altar lo hicimos ¿para qué? Bueno, no vaya a ser que tus hijos no dejen que nuestros hijos ofrendan y reconozcan y sirvan al Dios de Israel. O sea, que no vayan a decir que este lindero, que Israel solamente es del Jordán para allá. No vaya a ser que con el tiempo simplemente estas 2 tribus y media se separen y nuestros hijos eventualmente no puedan servir a Dios.
Entonces hicimos un altar para que sirva como testimonio de que somos uno. ¿Sí la agarran? Entonces, es algo tremendo esto, porque cuando yo miro esto, entonces dice, lo pueden leer más después, pero dice que esa razón se la llevaron los príncipes de los jefes y que se pusieron contentos y que dijeron, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Porque no quisieron que hubiera una separación, porque trataron de persistir en que fuéramos uno, porque ese altar lo pusieron como testimonio de que éramos un pueblo, de que todos peleamos por una sola posesión y que todos recibieron una herencia y que todos seguimos siendo un solo pueblo. Fíjate qué hermoso. Cuando yo miro esto, o sea, dos etapas gloriosas en Israel. Una, Josué. Caminaron como un solo hombre, conquistaron reinos, hubieron posesión, nadie se peleó por las posesiones, cada quien agarró su heredad, un solo hombre, una sola posesión, o sea, una sola herencia, una sola esperanza. Y es lo mismo que dice Efesios, una sola esperanza, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo. Cuando miramos el reinado de David, exactamente lo mismo, todos caminaban en un solo propósito, una sola herencia, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola posesión. Fíjate qué tremendo. Entonces fueron etapas gloriosas de Israel, pero después miramos cómo a través de la división, como cuando llegaron otros dioses, cuando la gente se volvió idólatra, cuando cambiaron la esencia del Dios y se empezaron a pervertir, dejaron de ser uno para convertirse en un montón, y cuando dejaron de ser uno se perdió la unidad, y se perdió la esperanza, y se perdió el enfoque, y se perdió la visión, y se perdió el reino. O sea, y miramos después que Nabucodonosor llega y destruye Israel. ¿Por qué? Bueno, porque se perdió la visión, porque ya no caminaron juntos, porque cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, porque cada quien tenía su propia visión, porque cada quien tenía su propio Dios, porque cada quien tenía sus propios anhelos. Y eventualmente, ¿qué pasó? Bueno, el reino se tronó. Fíjate, o sea, cuando miramos a Esther dice que ella iba a entrar al rey, y ella juntó a todo el pueblo, y dice que todo el pueblo se juntó como uno solo en oración, para que Esther tuviera gracia de parte de Dios, como un solo pueblo, y tuvo gracia de parte de Dios. Dice la palabra que Nínive, cuando llegó Jonás, dice que ¿sabes qué? Viene juicio sobre ustedes, y dice Nínive que todos se juntaron como un solo hombre, para ayunar y para pedir misericordia a Dios. Dice que hasta los animales ayunaron, y recibieron gracia y misericordia de Dios. Dice que Israel cuando le dio vueltas a la ciudad de Jericó, caminaron como un solo hombre, y las murallas cayeron. O sea, fíjate qué tremendo. Queremos unidad. La iglesia sin unidad se destruye. Si aquí cada quien si no nos damos importancia a lo que somos, si cada quien tiene diferente visión, diferente esperanza, o sea, es muy difícil que podamos caminar juntos. Y es muy posible que una iglesia sin unidad no permanezca. Es muy posible que no permanezca y que no crezca. Yo he mirado muchas iglesias que se destruyen por la desunidad. O sea, hay el grupo de músicos se pelean para ver qué canto tocan. En la cocina se pelean a ver qué comida hacen. Los jóvenes se pelean a ver quién va a ser el líder. En el concilio se pelean a ver quién tiene más hueso. O sea, como si realmente eso fuera. Como si realmente, lo que me doy cuenta, la iglesia de Jesucristo es mucho más que estas cuatro paredes. Como estaba platicando con mi esposa hace unos días, ¿cómo es posible que los pastores se peleen por los miembros? Se pelean porque, ¿cómo te vas a ir a otra iglesia? ¿Cómo te vas a ir a otra iglesia? O sea, aquí sirve, aquí edifícate, como si solo la iglesia de Jesucristo fuera eso. O sea, nadie es mío. Ustedes pueden ir donde ustedes quieran.
O sea, mientras estén aquí, Dios quiera que me dé la gracia para poder ser edificados y crecer juntos. Y échele ganas aquí hasta que no puedan estar aquí. El día que Dios los llame a otro lado, gloria a Dios, váyanse, sean edificados en otro lado, porque la iglesia es mucho más grande que estas 4 paredes. No soy yo el único pastor que predica su palabra. Hay miles de pastores. En donde quiera que tú vayas va a haber iglesia de Jesucristo. Pero donde quiera que tú vayas, entiende que cuando vayas a un lugar, métete y sé parte de eso y sé importante, porque entiende que tú vales mucho y edifica su casa. Edifica con tu testimonio, edifica con una sonrisa, edifica con tu actitud, edifica con tu sensatez, edifica con tu fidelidad, edifica, sé parte de eso. ¿Crees que no importas? ¿Crees que no afectas? ¿Crees que no hace falta? Que no falta, nadie le importas cuando tu silla está vacía. Créeme que sí. Créeme que sí. Créeme que es muy importante. Y el día que lo llegues a entender, tal vez cambies tu actitud. Y empecemos a edificar. Bueno, vamos a poner bien.